Sí, me ha Bien, avisado. buenas tardes, queridos amigos. Hoy esta tarde se encuentra con nosotros Juan Manuel Jiménez Muñoz. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Y César Cobos. Bien, Juan Manuel Jiménez Muñoz es médico de familia y también es escritor de novelas, tres novelas históricas y un libro de recolección de artículos que se hizo desde que en la época del COVID, ¿no? Hace unos años, escribió una carta abierta en defensa, ¿no?, de la sanidad y en lucha contra el COVID, desmontando todos los magufos que había contra el COVID. Y a partir de ahí, más de 50.000 seguidores en su cuenta de Facebook, en su blog. Bien, las obras son Sangre de Sierras Bravas, La Flor de los Celindos y Los Códigos de Fray Moreno, que recomendamos a todos nuestros amigos porque están muy bien documentadas y no solamente se convierten en documentales esas obras, sino que son narrativas, historias, ¿no?, que ahora podemos hablar de ellas. Juan Manuel, pues Juan Manuel, estábamos hablando antes de empezar a grabar de este boom que tuviste, ¿no?, hace unos años con el COVID. ¿Qué queda de todo aquello? ¿Cómo fue? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Tuviste la necesidad de escribir esa carta abierta y empezar a escribir regularmente, Bueno, criticando y diciendo la verdad sobre el asunto? bueno, te cuento un poco desde el principio. Yo abrí una cuenta en Facebook por consejo de mi hijo, porque Sí. yo no estaba muy acostumbrado a esto de las nuevas tecnologías, lo mío era el lápiz y el papel, ¿no? Pero bueno, mi hijo me dijo, bueno, para esto de tus novelas puedes abrir una cuenta, un poco para hacer propaganda de tus libros y tal. Y la cosa empezó así, en agosto del año 2017, pero claro, luego me di cuenta, cuando llevaba unos meses con la cuenta, que no era, que una vez ya anunciaron los libros tampoco había mucho más que decir. Entonces digo, bueno, esto es una herramienta, realmente es una herramienta de trabajo, una herramienta literaria, ¿no? En sí misma, ¿no? Y empecé a publicar artículos cortos. Al principio los publicaba a diario, luego cada 2 días, un poco a ese ritmo, y me di cuenta, para mi asombro, que tenía éxito, ¿no? Que la cosa pues iba muy bien y que cada vez eran más los lectores que se enganchaban, y así estuve hasta finales del año 2018. En el año 2018 me surgió, no sé si César me sale aquí que no tiene altavoz, que yo no lo... No, es que ha silenciado el micrófono para el ruido. Vale. Pensé que había algún problema. No, te comentaba que en diciembre del 2018, cuando yo llevaba ya un año, aparte de con varias novelas escritas, pero ya llevaba un año con la página de Facebook, pues tuvieron lugar las elecciones autonómicas andaluzas. No estas últimas, sino las anteriores, claro. Y hubo ahí una cosa, salió de repente, ¿no? Yo estaba viendo los resultados electorales, la noche electoral, estaba viendo los resultados en televisión, además en televisión española, no en la televisión autonómica. Y eran las 12:15, las 12:30 de la noche ya, y salieron los líderes principales a valorar los resultados electorales, ¿no? Todo el mundo, pues, cada uno, claro, arrimaba un poco el asco a su sardina. Era la primera vez que Vox entraba en el Parlamento andaluz, esa era la novedad. El PP obtuvo unos resultados buenos, pero no podía gobernar sin la ayuda de Vox. PSOE había bajado mucho los resultados, la Izquierda Unida y Podemos también. Bueno, eso era un poco lo que la gente hablaba, lo normal. Los líderes políticos estaban expresándose normalmente, ¿no? Y yo estaba viendo la televisión tranquilamente y oyendo lo que decían cada uno, hasta que salió Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias, pues me quedé estupefacto allí en el televisor, porque lo que dijo era que declaraba una alerta antifascista, que llamaba a la gente a salir a la calle, y bueno, que de hecho salieron, vamos, que a raíz de esas palabras salieron
montones de gente en las capitales, las principales capitales de Andalucía, e incluso en Cádiz en Cádiz en concreto hubo una agresión a un periodista, lo agredieron, vamos, estuvo herido, no murió, pero estuvo gravemente herido, luego lo rompieron mobiliario y tal y igual. Yo cuando vi eso me quedé un poco en estado de shock. Bueno, vamos, esto ¿de aquí de qué va? ¿Esto de qué va? ¿Cómo que una alerta antifascista, después de haber perdido unas elecciones, ahora nos vamos a protestar a la calle 10 minutos después? ¿Cómo hay que a mí aquello me vio fatal? Entonces, bueno, pues no había escrito el artículo del día siguiente y entonces pues escribí sobre eso, escribí un texto que se llamaba Carta abierta a Pablo Iglesias, en la cual le reprochaba eso, era simplemente reprochar, bueno, pues esa carta, eso fue darle al intro y publicarla y aquello empezó trending topic, ya te digo, fue una cosa tremenda, ¿no? Al día siguiente me llamaron de todas las televisiones, fue en Antena 3, tuve el programa de Susana Griso. Eso fueron, me parece que fueron 160.000 reproducciones, por ahí anda todavía colgada. Una barbaridad, una barbaridad. Eso estuve yo más de 15 días sin poder escribir ningún artículo ni nada porque dedicado nada más que a contestar periodistas. Una locura, una locura. Pero hay que recordar que tus artículos son muy claros, con mucha gracia, muy irónicos, socarrones, y que se leen perfectamente, que son bastante razonados, son razonados. No era gracioso, era un artículo serio, ¿no? Pero sí, bueno, decía las cosas, yo creo que bien. Que le decía básicamente que exactamente, ¿qué le decía? Bueno, que le decía el mensaje fundamental era que las elecciones había que ganarlas en la urna, no 10 minutos después en la calle, movilizando, que eso no era democrático, esa era la idea. No es que yo hiciera una defensa ni de Vox ni nada, que yo dejaba ver que Vox no era plato, ni lo es, no es plato de mi gusto, ni nada, ¿no? Pero que el artículo, ya te digo, tuvo muchísimo éxito. A raíz de ahí hubo ya muchísimos seguidores que se quedaron enganchados a mi pero esa es la característica que yo veo, que el sentido común que tú tienes lo expresas con claridad, y es lo que falta en toda la opinión pública española, que se digan las cosas claras y con sentido común, ¿no? Sí, yo creo que lo que hay es mucha interpretación partidista de las cosas, ¿no? Mucha polarización, ¿no? Entonces uno a veces tiene que dejarse la ideología o lo que porque hay veces que el que está, no quiero decir ni frente a ti, ¿no? Sino el que no opina como tú está opinando otras cosas y puede ser razonable lo que está opinando, ¿no? Y aquí tenemos la mala costumbre desde hace ya mucho tiempo de no darle al contrario ni una pizca de razón en nada, y la puede tener, es decir, puede tener una idea buena, y no pasa nada, creo yo, por decir, mira, oye, pues me has convencido lo que estás diciendo. Yo puedo ser republicano, de hecho lo soy, republicano de convicción, pero de convicción teórica. Yo prefiero que se vote un presidente del gobierno cada X tiempo, que no que una familia, por herencia sanguínea, sea el jefe del Estado, tenga la jefatura del Estado. Pero eso no me impide reconocer que hay repúblicas democráticas y repúblicas dictatoriales, y que hay monarquías democráticas parlamentarias y que hay monarquías dictatoriales, y que en una monarquía moderna del tipo de la que tenemos en España o de la que tenemos bueno, pues los países nórdicos o tal, pues que se puede vivir perfectamente bien sin necesidad de montar una guerra civil ni nada, ¿no? Y que el hecho de vivir en un régimen o en otro no es una garantía de que se vayan a salvaguardar otro tipo de libertades ni nada, ¿no? Entonces, creo que ponerse en postura guerra civilista o de trinchera, digamos, ¿no? Sí. De aquí no me muevo, me argumenten lo que me argumente. Pues no. No tiene sentido. Entonces, después de esa carta abierta, ¿qué ocurrió? Después de esa carta abierta se quedaron conmigo muchísimas personas. Yo escribía pues sobre todo artículos todos los días
bueno, pues de temas, muchas anécdotas mías, anécdotas de medicina, en plan de humor. A mí me gusta mucho usar el sarcasmo, la ironía. Me meto mucho conmigo mismo, con mi físico, con anécdotas que me pasan en la seguridad social, con los enfermos, temas de política, y como lo hago en un estilo pues bastante distendido, bastante, creo que para el lector ameno, ¿no? Pues a raíz de aquella carta pues se me quedaron muchos lectores, muchísimos lectores. El que se quiso ir se fue, el que no le, que no le agradó. Pero no solamente el número, que ya desearían muchos escritores tener unos lectores de 50.000. Sí, bueno, sí. Aparte seguidores inteligentes que intervienen, ¿no? Que van... No, mi página, a partir de que yo ya, desde antes de esto de la carta pabiliesa y tal, el perfil de tertulianos que se iban sumando es lo que ha hecho posible la calidad de la página. Es decir, mi página la construyen los lectores, básicamente. Yo aporto un tema de conversación, hago un artículo, puede ser humorístico, puede ser serio, puede ser... Y luego son los lectores los que, los que entran, pero con un nivel, vamos, muy bueno, ¿no? Y a mí me gusta mucho el que disiente, ¿no? El que pelea por lo suyo. Yo no bloqueo a nadie, salvo que insulten a mi madre o me deseen la muerte o cosas así, ¿no? que también que me ha pasado, ¿no? Entonces, a esa gente, al principio tampoco los bloqueaba, los dejaba y me enredaba con ellos, y como vi que eso no iba a ninguna parte, pues entonces a esa gente que insulta gravemente o amenaza de muerte, a esa gente lo bloqueo, ¿no? Y ya rara vez tengo algún caso. Pero el que me argumenta, a mí me da igual, o sea, si yo escribo para que la gente debata, ¿no? Entonces, pues, no solo tienen debates conmigo, lo bueno es que tienen debate entre ellos. Los propios tertulianos. César Cobos quería decir algo que ha levantado la mano. Sí, a propósito del sentido común y del número de lectores, el número de participantes, de seguidores y de amigos que tiene. Yo, en cuanto a lo que ha dicho Antonio de sentido común, estoy completamente de acuerdo. Es decir, yo leo un artículo tuyo y inmediatamente yo creo que no ha habido ningún artículo de los que me han rebotado con el que no esté 100% de acuerdo. Pero es cierto que tienes muchos lectores. Entonces, muchos lectores, muchos seguidores, y de algún modo te has convertido en una persona con una influencia importante, con una responsabilidad también. Entonces, mi pregunta es, con relación a las opiniones. Tú opinas, por ejemplo, sobre la paga y yo estoy de acuerdo. Pero mi pregunta es, ¿tú esas cuestiones las has analizado a fondo antes o simplemente dices lo que se te ocurre, lo que tu sentido común te hace sentir? Bueno, pues es una buena pregunta y yo te voy a decir una cosa que puede sonar a inmodestia, ¿no? Pero no lo digo con ánimo de echarme flores, pero yo es que soy una persona que ha leído mucho en la vida. Yo creo que para escribir algo, para escribir una línea, primero tienes que leer 1000 libros, ¿no? Entonces yo soy lector desde que tenía 12, 13, 14 años, pero lector ávido, lector importante. Por mis ojos han pasado temas de economía, de historia, de astrofísica, de física cuántica, de medicina, por supuesto, de biología. Entonces, bueno, pues soy, y perdón, digo la inmodestia, una especie de hombre del Renacimiento o de persona del Renacimiento, ya no se puede decir hombre del Renacimiento. En el sentido de que yo no soy un monográfico, no soy una persona monográfica, soy médico y por lo tanto no entiendo más que de lo mismo, ¿no? Y además escogí medicina general, medicina de familia, porque es lo que me agradaba más. Yo saqué en el MIR un puesto muy bueno en las oposiciones, podía haber cogido prácticamente cualquier especialidad, pero escogí medicina de familia por el abordaje general del paciente, que es lo que me gusta a mí, ¿no? Entonces, te quiero decir con esto que es contestando a tu pregunta. Todo esto es contestando a tu pregunta. Yo no escribo lo primero que se me ocurre. No escribo lo primero que se me ocurre. Yo tengo una opinión formada de todo lo que escribo. Es decir, me puede salir el texto más o menos gracioso, o más o menos irónico, o más o menos
serio, pero el trasfondo del tema es una opinión que yo tengo formada a base de lectura. Eso no significa que yo los textos los reflexione, no sé, que antes de escribir, antes de publicarlo esté 4 días estudiando un tema, reflexionando un tema. Si consulto, puedo consultar detalles que nos recuerden, ¿no? No se trata tanto de saber las cosas, sino saber dónde encontrarlas, ¿no? Yo, pues si tengo duda de un dato, de una fecha o tal, eso lo miro en internet, que hoy día eso está fácil y tal, pero lo que es el trasfondo del tema, lo que es, pues qué sé yo, los temas de la ocupación musulmana de España, pues solo tengo yo el siglo XIX y el siglo XX español, eso podría dar conferencias. Quiero decirte que son temas que los conozco desde mi juventud, que he andado mucho en ellos, que he leído mucho en ellos. La literatura del siglo XIX y de principio del XX es un tema que me apasiona, que he leído mucho, que he estudiado mucho y tal. Economía, pues me leo lo que hay. Le comentaba a Antonio antes de empezar, pues lo último que he leído es lo de Escotado, que lo tenía pendiente. Antes de Antonio Escotado bueno, se ha muerto hace poco, ¿no? Los enemigos del comercio, eso lo tenía ahí un poco pendiente en la lista, ¿no? Imperofobia, también estábamos antes, pues quiero decir que no solo leo medicina, leo de todo, entonces me hago una opinión, pero y escribo sobre eso, no necesariamente reflexionando en ese momento los asuntos, sino algo que yo ya tengo digerido, en ese momento pues lo lanzo, ¿no? Lo que pasa es que algunas de las cuestiones sobre las que tú tratas, entiendo yo que no basta con una cultura inmensa sobre historia, sobre asuntos de un hombre una persona del Renacimiento. Hay asuntos que son muy actuales, son del siglo XXI, y si no se conocen tal como se estudian en el siglo XXI, no se conocen a fondo. Eso era lo primero. Y lo segundo que quería preguntarte en la misma rama del conocimiento, digamos. Cuando no tratas sobre opiniones, sino cuando tratas sobre noticias, te preocupas mucho de verificarlas y de saber que son absolutamente ciertas. Sí. Esa es la segunda parte de tu pregunta anterior y que no te la había respondido. Es cierto, una cosa es hablar de temas que tú conoces por tu lectura y otra cosa es noticias actuales, que yo entro mucho en ese tema. Hombre, eso sí, a mí me gusta comprobar las cosas, por lo menos comprobar que lo esencial, que no estoy metiendo la pata. Alguna vez me ha pasado que me han colado bulos y yo he sido transmisor de bulos. Me ha pasado unas cuantas veces, que luego lo he dicho, ¿no? Pero yo no me fío nunca de un solo medio. Me gusta cuando veo que hay algún medio que publica algo que a mí me llama la atención. Mira, no sé, hace poco, ¿no? Digo por poner un ejemplo, ¿no? Una familia de Barcelona de un padre y una hija que son del movimiento antiocupa, ¿no? Que ellos van a los desalojos para que no desalojen a los que, en fin, para evitar los desalojos de las casas que han ocupado y tal. Bueno, pues a ellos les han ocupado la casa, les han tal, y ahí tienen desde hace 2 años un lío con el juez y para ver si echan al que les ha ocupado, han ido a los periódicos a protestar. En fin, yo leo esa noticia y en principio me la puedo creer o no, entonces lo que tengo que hacer es comprobarlo y ver si eso es verdad o no. Cuando ya veo que hay varios medios de comunicación que a mí me parecen fiables, que están dando la noticia en términos parecidos, digo, bueno, esto es verdad, no es un bulo, ¿no? La cuento y ahí sí ya doy mi opinión. Yo doy mi opinión sobre eso. Es verdad que eso no es un tema del siglo XIX ni del siglo XX, pero es un tema de sentido común. En esas cosas lo que yo aporto es el sentido común, ¿no? Y como afortunadamente la mayoría de las personas que me leen creo que tienen el sentido común también un poco desarrollado, pues muchos opinan que sí, otros dicen, no, pues no, siempre hay el que te sale y dice, no, pues esto no es así, porque esto, la ocupación es un derecho, ¿qué tal? Ya está, pues si opinan eso, pues hay que respetarlo, mientras no nos insultemos unos a otros, pues ya está, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente que me lee, hay algunos que me leen por morbo, también te lo digo, porque no están de acuerdo nunca en nada de lo que yo planteo y siempre sacan la punta a todo, ¿no? Pero como la sacan con educación y no sé, no hay nada, pues ahí está.
hasta hace poco yo recuerdo que tenía, mira que yo una de las cosas con las que me meto más es con el tema del independentismo, ¿no? Me meto mucho por dos motivos, ¿no? Lo primero es porque yo creo firmemente en lo que dijo Alfonso Guerra hace mucho tiempo, que es que quien quiere comer aparte es porque quiere comer más. Entonces estoy convencido de que eso es así. Y en segundo lugar, porque si tú repasas la historia mundial, no te voy a decir la historia de España, sino la historia mundial, el nacionalismo ha sido siempre una fuente de guerra, eso lo ha dicho todo el mundo. Ahí te puedes encontrar lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es un negocio, hay gente que está comiendo de ese pesebre, y yo le tiro a los separatistas muchísimo. Yo soy republicano, pero soy republicano unitario, ¿no? En el sentido de que no soy federalista ni nada, ¿no? Entonces, pues me parece que eso es un error y que aliarse con esas personas es un error, que meter al enemigo en el gobierno es un error. Bueno, pues uno de los tertulianos más asiduos que yo tengo es un independentista catalán, se llama Josep Lluís, ¿no? Y entra a muerte, además le da igual lo que le digan, le da igual entra a meter su mensaje ahí, ¿no? Y ahí está, vamos, quiero decir que en mi Facebook todo el mundo es bienvenido siempre y cuando sepan, no digan barbaridades en el sentido de insultar y tal como he dicho antes, pero por lo demás, creo que en esas preguntas, con la pregunta que César me dice, en ese tipo de cosas actuales, de noticias actuales, que no es tanto de cultura ni de lecturas antiguas, sino ahí es tu opinión, el sentido común, pero hombre, es también una opinión formada de tus lecturas, formada de tus creencias, formada de lo que tu padre en tu casa tú has vivido, tú has mamado, ¿no? Entonces, pues un poco la suma de todo. Es también saber historia, o por lo menos saber la historia como tú la has leído, la historia de tu país, ¿no? La historia de lo que supuso cuando ha habido momentos de ruptura enorme de la competencia en tu país, ¿no? En la época del sexenio revolucionario del siglo XIX, o en la época de la Segunda República, en la Guerra Civil, en la represión de la posguerra, ¿no? Entonces, claro, si tú conoces eso, y tú creo que tienes un poco más criterio para escribir un artículo, dar una opinión, de si tú lo que estás bailando bacalao todos los días en la discoteca y no has leído nada, ¿no? Yo entiendo que todo el mundo tenemos derecho a votar todos, que todos tenemos que meter el voto en una urna y que los votos valen todos iguales a la hora de recontarlo. A la hora de contarlo, mi voto vale igual que el de cualquier persona analfabeta, ¿no? Yo que quede claro, ellos. Pero todos los votos valen iguales, pero todos los votos no saben igual, ni todos los votos tienen el mismo grado de cultura. Yo no opino, que insisto en esto, porque estas cosas se prestan a malas interpretaciones. Yo no soy nada partidario de volver al sistema de antes del sexenio revolucionario, de antes del general Prim, cuando solo votaban la gente que tenían un nivel de renta a partir de una cierta cantidad, podían votar. Eso eran los únicos electores que había. Y no. Yo creo que un hombre un voto, una mujer un voto, un ciudadano un voto, ¿no? Eso es así. Pero esos son los claroscuros de la democracia. Pero como no hemos inventado un sistema mejor, como el mejor sistema que tenemos en la democracia, hasta que alguien me diga que hay otro sistema mejor, yo seguiré defendiendo eso, con todas sus imperfecciones, ¿no? Volviendo... Decía, perdón, Antonio, sí. Quizás el resumen, ¿te acuerdas de nuestro catedrático Burillo, sí. de hecho romano, que decía, los votos se cuentan, las opiniones se pesan? Eso, exacto. Sí, porque hay opiniones justificadas y otras opiniones que van por libre. Sí. Volviendo a lo de las cartas abiertas, creo que en el COVID, te lo he dicho varias veces, ahí también tuviste una intervención ya directamente como médico, ¿no? Eso fue, claro, eso fue
Eso fue, bueno, sí, te lo voy a contar, claro, porque es la continuación de la historia mía del Facebook, pero que con lo que ha dicho César ahora, sí. la moda es, todas las opiniones son respetables, ¿no? No, Ah, sí. no, vamos a ver. Yo, o sea, opinar que la democracia es el mejor sistema que hay es respetable, ¿no? A lo mejor no es así, pero es respetable. Pero opinar que el régimen político mejor que hay es el nazismo de Hitler y que estuvo fenomenal que mataran en los campos de concentración, bueno, eso no es respetable, no es respetable. Por lo tanto, no hay que respetar al que da esas opiniones. Eso de que todas las opiniones son respetables, eso no. Así que ese malentendido que vuestro catedrático, por lo visto, yo creo que van los tiros por ahí. Sí, sí. Y luego, referente a lo que tú me preguntas, mira, yo desde que la carta estatal, bueno, pues yo mi página de Facebook siguió igual, yo seguí escribiendo novelas, publicando, y llegó el COVID. Y entonces, bueno, mi familia, en vista de cómo estaba la situación, pues mi familia se tuvo que marchar a mi mujer, mi hija, mis nietos, se marcharon al pueblo unos cuantos días antes de que nos encerraran a todos, ¿no? Y yo me quedé solo en el piso, estuve 3 meses solo. Lo único que hacía era ir al trabajo y volver, ir al trabajo y volver. Y bueno, pues pensé que no solo podía ayudar desde mi puesto de médico de familia en el centro de salud, sino que también podía hacer una labor, visto cómo estaba la cosa, ¿no? Con tanto negacionismo y tantos problemas con las vacunas, bueno, que que aquello era una pandemia, una tal, cual. A mí ya el punto que me dio lo que me dio el mal humor. La indignidad, ¿no? Porque pues, en tus artículos se nota la indignidad. Siempre te sueles terminar, me cago en todo lo que se menea, me cago en San Pito y San Pato. Claro, eso fue cuando ya mis compañeros, que yo no los quiero ni llamar compañeros, esta gente que organizó, era un grupo muy pequeño, la verdad, que eran 300 y pico y somos 60 y tantos mil médicos en España, ¿no? Y se organizaron como médicos para la verdad. Entonces, bueno, si vosotros sois médicos para la verdad, el resto que son médicos para la mentira, ¿no? Por exclusión, ¿no? Entonces aquí estamos todos engañando, menos vosotros 300, que sois los que sabéis la verdad de lo que está pasando, ¿no? Que es mentira, que los hospitales están vacíos, que no hay COVID, que esto es un invento, que esto es cual, que si la energía, que si... Bueno, eso ya Hombre, yo estaba solo, mi familia en el pueblo. Yo todos los días veía lo que me estaba entrando por la puerta. Todo el mundo enfundado en porquería, porque al principio no teníamos ni protecciones adecuadas ni nada. Y las mascarillas contadas, un desastre. Y entonces, bueno, pues escribí una carta dirigida a ellos, identificando, mira, yo soy fulano de tal, mi número de colegiado en Málaga es tal, y os lo pongo por si me queréis poner una querella o algo, por lo que decís, pero soy esto y tal. Y hablaba en la carta del método científico, hablaba de lo que era el método científico desde Galileo, que se basa en hacer una hipótesis, comprobarla experimentalmente, que otros publicar para que otros puedan reproducir lo que tú has hecho y luego volver otra vez a hacer otra nueva hipótesis si hace falta. Y eso es lo que yo explicaba, el método científico y lo que ha conseguido la humanidad mediante el método científico y que ellos con su actitud se habían puesto en una posición totalmente científica, que si ellos en estos momentos estuvieran en la Facultad de Medicina estarían suspensos, no les darían el título. Eso era un poco lo que yo... Bueno, pues eso fue peor, no, mejor todavía que cuando lo de la carta de Pablo Iglesias. Eso ahí fueron ya, por claro, lo del tema de Pablo Iglesias fueron 100.000 y pico de respuestas y tal, pero eran todos, casi todo el mundo eran de españoles, ¿no? Pero claro, como eso era un tema mundial, bueno, pues no os podéis imaginar, eso me llamaron, sé, de Cuba, de Chile, de Venezuela, de Inglaterra, de todo el mundo, que no paraban, que si para salir en la tele, en la radio y tal, tuve que decir a todo que no, ni yo tenía tiempo, ni tenía ganas, ni tenía humor de nada, ni
me parecía que yo parece que se podía entender que yo quería hacer propaganda de mis libros o algo a cuenta del tema del COVID, ¿no? Y el tema no era por ahí. Y entonces, pues, eso fue un boom tremendo, tremendo, tremendo. Y ahí entraron gente que no eran ni de derecha, ni de izquierda, ni medio pensionistas. Eran gente de todo el mundo razonable, personas que entendían que la situación era así, que había que vacunarse, que la vacuna podía tener sus dudas razonables, pero que esa actitud, bueno. Y ya, como vi que había mucho lío, como vi que había mucho, que el tema originó mucho follón, me amenazaron de muerte, me amenazaron, no los médicos de la verdad, cuidado, no. Esta gente escribieron una carta excusándose, ¿no? O sea, diciendo que yo se reafirmaba y tal, pero ninguno de ellos ha tenido nada conmigo. Pero hubo muchísimos tertulianos, negacionistas, que me acusaron de estar yo cómplice de un genocidio, que me iban a llevar no sé dónde, que me iban a matar, que en mi vida he recibido yo... Todavía existen negacionistas y están en las redes y muy activos. Sí. Ahí tuve que bloquear, es cierto que ahí tuve que bloquear a muchísimas personas, las que me amenazaron de muerte o me mandaron mensajes tenebrosos, ¿no? De esto tal, mucho brillado. Bueno, eso sí, pero ya te digo, fue una cosa espectacular. Y estuvieron conectados conmigo, ya alguno incluso aprovechó para hacer propaganda de sus sistemas sanitarios, ¿no? Recuerdo que me entraron varios tertulianos de Venezuela, ¿no? Hablando en las redes sociales, hablando en mi muro. Estaba diciendo César que aprovecharon toda esa historia del COVID, mi artículo del COVID, tertulianos para hacerse propaganda de sus sistemas nacionales de salud, ¿no? De lo que ellos estaban consiguiendo, como cosa curiosa lo digo, ¿no? Inventaron un grupo de venezolanos que se veía que estaban claramente pagados por el régimen chavista, ¿no? Para hacernos ver lo bien que estaban en Venezuela, que allí estaban, que allí el COVID estaba controlado, que la sanidad era esto, lo otro, tal. Bueno, yo como no me daba tiempo a contestar a nadie, era imposible, ¿no? Era imposible, lo más que podía poner un icono, pero le entraban otros tertulianos, ¿no? Le entraban a rebatirles, ¿no? Y ya, bueno, muchos de ellos salieron escaldados de ese tipo de conversaciones, ¿no? Y ya, bueno, pues a raíz de eso, como vi que el tema había gustado y que había mucha confusión, entonces me dediqué durante toda la pandemia, durante los 3 meses que estuve solo en mi casa, a escribir prácticamente a diario un artículo sobre el COVID, monográficamente sobre el COVID. Algunos eran artículos de tipo también político, ¿no? O sea, en el sentido de cómo se estaba gestionando la pandemia por el gobierno central o por los gobiernos autonómicos, ¿no? Eso también lo toqué, pero dediqué mucho tiempo a explicar en el lenguaje lo más sencillo posible temas complicados como lo de la PCR, como la IgG, la IgM, cómo se hacían los seguimientos de los casos, los seguimientos de los convivientes, el tema de las vacunas, eso es tan difícil de explicar, pero bueno, si lo intentas con lenguaje sencillo, la verdad que tuvo mucho éxito. El tema de las proteínas de la membrana, la proteína S, el tema de la secuenciación del genoma del virus. Bueno, entonces fueron un montón de artículos, unos con más hondura científica, pero todos desde el humor, intentando contar sus chistes un poco en medio y tal. Pues, claro, eso tuvo un éxito tremendo. Tuvo un éxito mientras estuve escribiendo de COVID, que fueron 3 meses casi seguidos, pues la verdad es que eso fue una época de muchísimo, de que me era casi imposible dar respuesta a Lo único que intentaba es ver un poco quién entraba a insultar o quién entraba a amenazarnos con las penas del infierno y bueno, pues esa gente lo bloqueaba, ¿no? Pero el resto todo muy bien. Y ya, cuando ya la pandemia, cuando ya la gente empezó a vacunarse, empezamos a vacunarnos y la cosa ha ido a menos, pues ya hubo un momento que ya realmente estaba achicharrado del tema COVID, ¿no? Entonces, pues apenas he escrito algo puntualmente del tema COVID, ¿no? Y los temas siguientes,
¿Qué temas son Sí, los que eso más sí. tocabas y cuáles han llamado más la atención, han tenido más repercusión? Bueno, ¿Recuerdas? sí, mira, los temas de humor son los que veo que gustan más. Cuando hago, son como monólogos, ¿no? En cierto modo, ¿no? Monólogos, pues, sobre mí, o sobre anécdotas de mis pacientes, cosas que pasan en la consulta, cosas que han pasado en mi familia, la historia de mi tío del Mirror, de la boina con antenillas, ese tipo de situaciones, ¿no? Son muy graciosas, porque además yo aprovecho para contar algo, ¿no? O sea, cuento de mi tío del Miro, pues cuento la guerra de África, la guerra, el desastre de Anual en África, ya, ese tipo de cosas gusta mucho, ¿no? Y luego todos los temas de historia, los temas, por ejemplo, de la guerra civil. De hecho, hice 8 capítulos sobre todo lo que quería saber sobre la guerra civil española y nunca te atreviste a preguntar. Eso, pues, fueron 8 capítulos y también la gente le gustó mucho. Temas Sí, de medicina, la historia, perdona psiquiatra. Juan Manuel, la historia es Sí, siempre se dice que, ¿no? Que si no has aprendido, no conoces la historia, estás condenado a repetirla. Y en sí. España eso es muy necesario, conocer la historia. Sin embargo, no se conoce la historia y con esto de la memoria histórica, memoria, parece que está todo ahí muy confuso, muy interesado por un bando dice Sí, que fue esto, otro. Por ejemplo, Jiménez Los Santos siempre reclama conocer la historia, pero él da su versión de la historia. En cambio, vamos a otros más de la izquierda y dice, no, la historia fue esta, fue... ¿Cómo vencer a toda esa polarización incluso en la historia, conocer la historia? hombre, eso es muy difícil de contestar. Mm, Para empezar, yo quiero decir que yo no soy historiador. mm, Yo no me he ido a Simancas a desempolvar papeles ni a hacer investigaciones. Yo soy lector de historia. mm, Lo que yo sé de historia lo sé porque lo estudié en su momento y porque luego me he preocupado de leer todo lo que me ha interesado de autores de distinto color. Digo, referente, por ejemplo, a la Guerra Civil. En el siglo XIX no hay tampoco tanta polémica, ¿no? Y encuentran muchas cosas muy interesantes. Entonces, claro, pero uno filtra lo que lee a través del prisma de su ideología, a través del mm. prisma de su experiencia familiar, personal, tal. Eso es inevitable, eso es inevitable. Otra cosa es que haya incluso personas compradas por determinado grupo de intereses, de partido, tal, para contar mentiras y decir lo que no ha sido, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que el que se pone a escribir sobre algún tema, de entrada me merece un respeto, ¿no? Yo tampoco estoy libre de eso, ¿no? Es decir, si yo cuento en 8 capítulos todo lo que sí te sabe la guerra civil, evidentemente estoy intentando resumir en poco tiempo y en pocos capítulos muchas cosas que yo conozco de haber leído muchos autores, ¿no? Porque mis novelas, una de ellas sobre todo, La flor de los celindos, transcurre en gran medida en la guerra civil. Es una novela que abarca el periodo desde el año 1875 con la restauración borbónica de Alfonso XII y llega hasta casi la muerte de Franco, o sea, hay casi 100 años ahí, ¿no? De historia, ¿no? Entonces, los episodios de la República y de la Guerra Civil ocupan una parte nuclear de la novela, ¿no? Entonces, claro, yo para poder escribir una novela o para poder escribir 8 capítulos resumidos en Facebook de la Guerra Civil, tengo que haber leído antes mucho y filtrar las cosas. Uno intenta ser la palabra ecuánime, que no significa neutral. Ecuánime significa ponerte en la postura, sabiendo que no todas las opiniones, como dije antes, son respetables. Cuidado, no es respetable el estalinismo, ¿no? Ni es respetable el nazismo, ¿no? Pero en una novela es lícito poner en boca de un personaje nazi o de un personaje de Laurent Iberia, que era el sicario de Stalin, pues es lícito poner en su boca determinadas palabras e incluso intentar entrar en la cabeza del personaje para tú estar justificando una matanza, estás justificando eso, si no, no se podrían hacer películas, si no, no se podrían hacer novelas. Claro. Entonces, pero eso tú tienes que hacerlo desde una posición
ecuánime. La novela es la herramienta ideal para ese tipo de cuestiones. No los ensayos ni nada, porque tienes que, pero la novela te da una libertad para tú jugar con eso, ¿no? Entonces ese fue mi escape. ¿Cómo contar yo la guerra civil? Pues a través de una novela, a través de las experiencias de mi familia, de las experiencias de la familia de mi mujer, experiencias personales filtradas por ellos, o sea, que ellos vivieron de una determinada manera, no la voy tampoco a decir a tiempo, pero cada familia vivió las cosas de una forma, con unas desgracias propias y de unos signos concretos, y no podemos pretender que ellos opinen otra cosa que la que vivieron, ¿no? Entonces, Juanma, te digo que vamos a hacer otro encuentro contigo si estás a gusto sobre tu novela, Sangre de Sierra, ¿no? De sí, Sierra Brava y La Flor de los Felinos, que son las dos novelas históricas. Vale, haremos otro encuentro sobre eso especialmente. Pero vamos a seguir con tus artículos, tus intervenciones. Por ejemplo, hoy escribes sobre el Titanic, o sea, sobre el gobierno y sobre Alberto Garzón, ¿no? ¿No? Ahí también... Pero podía haber escrito sobre el 8M, ¿no? Que fue ayer. El feminismo sí, también el artículo, tiene mucho... Realmente el artículo se llama El Titanic, pero el título se me ocurrió viendo lo que pasó anteayer, más que ayer, ¿no? La trifulca, el gobierno contra el propio gobierno, ¿no? Eso es. Una imagen triste, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como país, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco el Titanic es la sensación que me da. El capitán de la nave lo está viendo todo perdido, ¿no? Y para mantener la nave a flote, para mantener la nave a flote, para mantener un poco la moral de los que se están hundiendo, pues ahí hay una especie de orquesta de fondo, ¿no? Y así empieza el artículo, ¿no? Y la orquesta pues nos está cantando unas cancioncillas que a mucha gente resulta agradable, ¿no? Los vibradores son armas de matar fascistas, mujeres con pene, mujeres con vagina, hay más mujeres de las que te imaginas, y todos estos eslóganes, un poco, sí, ya fuera... Y ese es un poco el inicio del tema, ¿no? Y luego se podía haber tocado cualquier asunto, pero he tocado el de los 443.000 parados que le llaman fijos discontinuos, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Fijos? Sí, fijos discontinuos. Fijo discontinuo. Fijos discontinuos, ¿no? Que es un poco un maquillaje, es un maquillaje que siempre ha habido con todos los gobiernos, pero claro, en otras épocas representaban muy pocas personas, había muy pocas personas con ese tipo de contratos, entonces las estadísticas pues, podían haber 2.000 o 5.000 personas menos, pero no 430.000 personas, ¿no? Como ha dicho el propio gobierno. Entonces hago un poco, cogiendo al hilo ese tema, pues ya digo, esto hay dos formas de contarlo, ¿no? Todo es un poco para que veas el ejemplo de cómo me planteo yo los artículos. La manera de contar un tema tan árido como los fijos discontinuos, pues hay dos formas. La forma mala y la forma buena, ¿no? La forma mala es explicar lo que es un fijo discontinuo, ¿no? Y por qué hay que contabilizarlo así, asado y tal. Y bueno, eso en Facebook, cuando te leen las 3 primeras líneas, te dejan de leer, ¿no? Y luego está la manera buena de contarlo, que es como un escritor que tenga un poco de oficio, pues debe de escribir, debe de contar, lo que es coger una anécdota, coger algo, ¿no? Como puede ser lo de Garzón, ¿no? El ministro Garzón, que aparece y desaparece, que de pronto durante varios meses no da señales de vida y luego de pronto aparece para decir que el turismo es un desastre en España, ¿no? Entonces, esa es la manera de contarlo, con un ejemplo gracioso, ¿no? Va hilando, y ese es mi secreto de escribir los artículos, ese y cualquiera, ¿no? Unas veces está uno más acertado o más gracioso con el ejemplo, pero sí, yo creo que ese es parte del éxito de mi forma de escribir, ¿no? El usar algo que la gente entiende, ¿no? La otra parte del éxito, como dije antes, son los propios tertulianos, el nivel cultural de los tertulianos y cómo entran en el tema, cómo incluso en cosas que yo no puedo entrar a profundizar porque no soy a lo mejor experto, no me apetece
apetece, y siempre hay alguien, siempre hay un abogado, un economista, un tal, bueno, un señor particular, quiero decir, una persona un campesino, un agricultor que te cuenta, esto es así porque yo cuando siembro los tomates me pasa esto y lo otro y los precios están asados, así esto no merece la pena, y te enteras de muchísimas cosas, pues a través de personas que me están leyendo y que están contando su Pero de verdad no te autocensura, por ejemplo, no criticas al presidente de tu comunidad autónoma. Sí. Que yo, no, yo que me voy a autocensurar. La prueba que no me autocensuro es que me han castigado ya un montón de veces. A mí me han cortado el Facebook, me la han cortado, la vez más que me han cortado más tiempo fue un mes de castigo. ¿Y por qué? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? De un mes, ¿por qué fue? A mí, claro, sí, pues fue por un artículo del COVID. Fue por un artículo del COVID en el que me metía yo con Fernando Simón, le llamaba mentiroso. Además, bueno, y no era ni el artículo más duro que yo escribí sobre el asunto, porque lo que él dijo muchas barbaridades, pero una de ellas, que tampoco fue ni siquiera la más gorda, es decir, dijo que la variante Omicron se esperaba que no fuese relevante, que había habido una mutación, que era verdad, pero que se esperaba que esa mutación no fuese relevante. Y entonces yo le contesté con mucha ironía, diciendo que precisamente la naturaleza, si algo sabíamos de Darwin, es que todas las mutaciones que tienen alguna ventaja evolutiva, porque son más infectivas, por lo que sea, esas son las que al final acaban quedándose, como al final pasó. Es decir, que es que la variante principal que tenemos ahora es la Omicron, y dentro de ella otras subvariantes que han ido, pero bueno, la línea principal es la Omicron. Y él dijo eso, que es fue un poco repetir lo que ya había dicho al principio, ¿no? Que se esperaban unos cuantos casos nada más de COVID. Eso antes de hablar de variante ni nada. Ahí ya metió la pata, pero claro, luego si al cabo de unos meses vuelve a decir lo mismo, que se espera que siga la variante principal, pero que la Omicron esa no se espera que... Yo le dije que era mentiroso, tal, le dije que eso, pues que lo que demostraba la evolución era justamente lo contrario y tal, y no sé qué palabra le molestaría, pero al día siguiente no, a las pocas horas, un mes de sanción. Eso por un tema COVID. Y cuando además yo estaba haciendo precisamente una labor, bueno, menos mal que eso no fue en los meses que estuve yo aquí más duro de la pandemia diciendo que la gente se vacunara. Esa historia fue ya el año siguiente, fue en el 2021. Ahí fue cuando esa censura era. Después me han censurado semanas. He estado por artículos diferentes una semana de sanción. Y me han llegado incluso a advertir de que me podían cerrar la cuenta de Facebook. No siempre me he metido con el gobierno. Yo le he escrito carta a mi gerente, al gerente del SAT, le he escrito carta al gerente de mi distrito, cartas abiertas, me refiero, cartas abiertas en Facebook, ¿no? Son gerente de mi distrito, es amigo mío, es amigo personal, ¿no? Pero espera un momento, que me avisan que se está agotando la batería. Sí. A ver, quiero preguntar una cosa, Antonio, ahora cuando... Sí. Jesús no puede, al final no puede entrar, Jesús, ¿no? Jesús Pérez. Espérate, ya está. Sí. Es que me está avisando el ordenador que se le acaba la batería, disculpa. Te pregunto. Y es que lo tenía desenchufado. Te pregunto. Te pregunta César una cosa. Te pregunto, ¿te han hecho cambiar en alguna ocasión tus lectores de opinión? Sí, en algunas cuestiones la verdad es que sí. Mira, pues te voy a decir una cosa importante en la que no tanto cambiar de opinión, sino hacer que yo reflexione las cosas. Yo salí al principio escéptico con respecto a la rapidez con la que se estaba haciendo la vacuna del COVID. Y lo dije en redes sociales. Dije que yo hasta que no tuviera constancia fehaciente de que la vacuna se había ensayado bien, la FDA lo hubiera aprobado,
en la Agencia Europea del Medicamento y tal y que cual, que yo a mis pacientes no se lo iba a aconsejar. Eso lo dije yo en redes sociales. Pero cuidado, siempre hablo ya después de haber hecho yo esa carta contra la Asociación de Médicos de la Verdad y tal y que cual, ¿no? Es decir, que yo soy pro vacuna, evidentemente. Yo dejaba claro que yo soy un pro vacuna, las vacunas que están probadas, la polio, la tal, la cual, todas esas, pero que con esta vacuna, a la velocidad que se estaba haciendo, a mí me estaba sorprendiendo. Y yo lo dije, a mí me está sorprendiendo esto. No sé qué parte hay de verdad y qué parte hay de marketing de los laboratorios para vender la vacuna. Por lo tanto, yo voy a tener una actitud expectante y tal. Eso lo dije yo. Y entonces empezaron muchos médicos y muchos investigadores en mi página en mi muro de Facebook, a raíz de esos artículos, a razonarme las cosas. Y uno de ellos, de las personas que influyeron mucho, bueno, no voy a dar su nombre porque no se lo merezca, al contrario, es un investigador del Centro de Investigaciones Científicas, del CSIC. Un hombre joven, de mediana edad, y incluso ya, aparte de hablarme en directo, me habló aparte, ¿no? Y dice, mira, te voy a ir mandando todos los documentos que tenemos en el CSIC sobre lo que se está haciendo sobre las vacunas de RNA mensajero. Y te las vamos a mandar porque tú eres una persona que estás teniendo mucha influencia en crear opinión. Y nosotros no queremos que tú tengas ninguna duda. Te vamos a mandar los documentos tal como están, cómo está la situación ahora. Lo único que te pido es que esto lo hemos decidido 2 o 3 investigadores de aquí, porque esto a nosotros nos llega y son documentos reservados y tal, pero te los vamos a mandar. Y tú los lees y tú sacas las conclusiones, pero no te equivoques en lo que estás diciendo. Entonces me lo mandaron. Yo tenía una información muy privilegiada de cómo iban las cosas con respecto a las vacunas de ARN mensajero, que era la novedad, no en sí que hubiera una vacuna para un bicho, sino que fuese con ARN mensajero, que eran las dudas que teníamos todos en la cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, yo leí cosas que no sabía, del tema de la vacuna de ARN mensajero. Yo sé lo que es el ARN mensajero, pero no cómo se estaban haciendo las vacunas, leí los posibles efectos secundarios que entonces se sabían que podía haber, las ventajas, las coberturas, muchas cosas. Y a mí eso me sirvió para desdecirme. Y lo dije luego, incluso saqué fotografías vacunándome yo con mi enfermera y dije hombre, que era normal que las personas pudiéramos tener algunas dudas razonables, sin llegar a negar la epidemia, ni llegar a la vacuna, pero que era una vacuna nueva en cuanto a la técnica, y que era normal que pudiéramos tener esas dudas, ¿no? Pero sí cambié mi forma de ver las cosas porque me lo argumentaron y me aportaron documentos, ¿no? Es un poco por comentarte un tema importante, ¿no? Que para mí fue importante porque también tuvo que ver en mi forma de transmitir la información, ¿no? En un momento además delicado para todos, ¿no? Y a mí me consta que miles y miles de personas se han vacunado del COVID gracias a los artículos que yo escribí en Facebook, porque me lo han dicho, no porque yo me lo imagine, sino porque ellos me lo han dicho. Para mí esa labor ha sido más importante que la labor que yo he hecho como médico particular en el centro de salud, que ha sido pues la labor normal y corriente que uno puede hacer. No he hecho nada espectacular allí que no hayan hecho mis compañeros, pero en redes sociales hacer que personas, los que tenían dudas y no han querido, o no he podido yo, o nadie ha podido convencerlos y no se han vacunado, es un pequeño porcentaje y bueno, pues no ha habido nada que hacer. Pero ha habido muchas personas que estaban dudosos, que si sí, que si no, y que muchos de ellos se han vacunado por los artículos de Facebook en la época de COVID. Yo me siento muy orgulloso de eso. Y deberían reconocértelo, la Junta de Andalucía debería reconocértelo, porque se critican mucho las redes sociales, en cambio las redes sociales utilizadas por buenas personas, con conocimiento, con razonamiento, son muy útiles. Sí, en tu caso. En ese sentido no tengo ningún reproche que hacer a nadie, porque en primer lugar ha sido una actividad privada, nadie me lo ha pedido. En segundo lugar, no he sido yo solo, ha habido muchas personas que han trabajado en positivo para dar información, para dar buena información sobre el COVID y sobre la vacunación.
Y luego me lo han reconocido, me han llamado el gerente del SAS, me llamó para darme las gracias, el gerente de algún hospital de Málaga también me llamó para darme las gracias, y para mí eso es suficiente. Por cierto, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga también me llamó, en la época de la carta, cuando yo escribí la carta a los negacionistas, a la Asociación de Médicos de la Verdad y tal, y se formó el follón que se formó, me llamó el presidente del colegio y me dijo, bueno, y el secretario de primaria también, me llamaron los dos de Málaga. Mira, llevan más razón que un santo. Lo que te quiero decir es que los colegios médicos a nivel de toda España van contra esta gente que tú criticas precisamente, que tú sepas que tienen nuestro apoyo, que no hay problema, que lo que tú has dicho, nosotros estamos detrás en la misma línea y nosotros vamos a ir a por esta gente que están diciendo que no hay pandemia, que no hay tal. Entonces yo me he visto apoyado, me he visto respaldado, me he visto que me han dado las gracias y no necesito nada más, porque yo no he hecho nada para que me den las gracias, ¿no? Y ya está, cada uno, digamos que... Pues si te puede ser... Arena. Nosotros desde los encuentros Humanidad y Filosofía, que conocemos bien o pretendemos conocer bien la filosofía desde Sócrates y Platón, no separamos la razón teórica de la razón práctica y consideramos que la razón, el razonamiento y el bien van unidos, y te felicitamos y te reconocemos a la labor que has hecho durante la pandemia. Gracias. Por nuestra parte. Y valoramos también tu valentía. No sé si César quiere hacer una pregunta y si no hago yo las últimas. Pues, que ya hemos cumplido la hora prácticamente. Hemos cumplido ya la hora, sí. A mí se me ha pasado... A mí también. ¿Te interesa seguir como espectador, lógicamente, no, o como analista, el mundo magufo, como escéptico que eres? Mira, no me interesa. Lo que yo he leído del mundo magufo ha sido a consecuencia del COVID, ¿no? De todas formas, os tengo que decir una cosa. El Colegio Médico de Málaga ha hecho algo recientemente que según yo conozco, creo que no lo ha hecho ningún colegio de ninguna provincia de España, salvo el de Málaga. Y es que nos ha reunido a 39 escritores de la provincia de Málaga, la mayoría de nosotros médicos, también hay periodistas, enfermeras, creo que hay también algún economista, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Y para hacer un libro monográfico sobre el COVID, sobre la pandemia del COVID, incluso desde el punto de vista de las experiencias personales y tal y cual, ¿no? El libro ya ha salido, el libro se presentó hace 2 semanas. Y se llama... En el corazón de la pandemia. Lo tengo aquí porque me han regalado ejemplares para regalarlo yo para regalarlo a amigos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encargaron el último capítulo del libro, precisamente, el capítulo final, y que se llama ¿Qué hemos aprendido ¿Hemos aprendido algo de la pandemia o qué hemos aprendido de la pandemia? ¿No? Es el título del capítulo. Y ese ha sido mi capítulo, ¿no? Entonces hay un compañero que no recuerdo el nombre ahora, pero sé que es médico, que es también escritor, al que le han encargado el capítulo de los magufos, ¿no? De hacer un poco un inventario de todas las teorías que salieron y que han salido y que siguen, por desgracia, todavía por ahí, con respecto al tema del COVID, ¿no? Yo he leído el libro, como hace 2 semanas que salió, pues ya me dieron un ejemplar y yo ya lo he leído entero. Y ese capítulo está muy gracioso, ¿no? Ese capítulo concretamente de ¿por qué? Porque no solo relata, no solo enumera, ¿no? Lo que la gente, las tonterías o las cosas que la gente piensa, ¿no? Sino ahonda en el por qué. ¿Qué mecanismos mentales llevan a una persona o a un grupo de personas a determinadas conclusiones que al resto nos parecen irracionales, ¿no? Así que eso es un poco el contacto que yo he tenido con esta historia, ¿no?
el ver cómo me entraban en mi muro en aquellos momentos, gente que decía barbaridades que tampoco las podía bloquear porque no me estaban insultando ni me estaban, pero decían cosas que tú, vamos a ver. El chip, que nos iban a meter un chip en la... ¿no? Sí, pero bueno, es que tú te reías, ¿no? Porque hubo un artículo, bueno, digo ese y luego este compañero que te comento, es lo único que yo conozco de esto. Hubo un artículo que yo escribí muy gracioso, bueno, creo que fuera gracioso, porque en un foro de estos en un foro de escépticos de antivacunas, estaban dos chateando, ¿no? Parece un chiste, pero no, es que era así, ¿no? Estaban dos chateando y ponía una noticia, oye, me acabo de enterar de que en la gripe del año 18 hubo tantísimos muertos por culpa de la vacuna. Y el otro le contesta, buena información, buena información. Buena información. Y no había vacuna. En la gripe del 18 se pasó a pelo. No, tenías razón, ¿no? Hubo muchos muertos por culpa de la vacuna. Por culpa de la vacuna que no había. Claro. Yo decía, hubo muchos. Me acabo de informar que en la gripe del año 1918 hubo tantísimos muertos por culpa de la vacuna. Y el otro decía, buena información, buena información. Claro, es que, que te lleva. O sea, tú al final crees lo que quieres creer, ¿no? Y ya está. Sí, sí, no, pero el mundo magufo en general, pero en el tema este de las vacunas ha sido muy, muy sorprendente porque ha habido personas de las que no te esperabas de ninguna forma que fueran a decir esas tonterías. Es lo último que yo pensaba de fulanita, que es enfermera, que es amigo mío toda la vida. No solo Miguel Bosé. No, yo de Miguel Bosé no lo conozco, pero hay otras personas que sí conozco y muy de cerca de la vida y que siempre me han parecido razonables y algunos parecidos enfermeros y tal. Y dices, macho, ¿qué estás diciendo? Pero es muy complicado debatir con ese tipo de... Bueno, muchas veces hay muchas personas que aprenden a la fuerza también, es decir, cuando les han conectado un respirador y lo han metido en la UCI han cambiado de opinión. Y hay un caso paradigmático con la difteria que ocurrió en España hace 3 o 4 años, fue antes de la pandemia de COVID, hace 3, 4, 5 años. Y fue el único caso de difteria que ha habido en España desde hacía ya, yo qué sé, la difteria está erradicada en España, bueno, y se da por erradicada desde el año de la polca, yo no me acuerdo de cuándo, y se ha erradicado gracias a la vacuna de la difteria tetanostoferina, que es de las clásicas que se vienen administrando. La difteria es una enfermedad muchísimas veces mortal, eso se llevaba a los niños por delante. Y aquí en España pues hubo un caso de difteria que bueno, pues que los padres se habían negado a vacunar al niño de difteria y de todo. El niño no estaba vacunado de nada, no, convencido de esto, ¿no? Claro, el tema es que el niño se muere de difteria y aquello sale en la prensa del mundo mundial, en la española por supuesto y tal. ¿Y qué es lo que dicen los padres al final? Hemos vivido engañados. Si nos hubieran dado información, información tenías a tu alcance. Información, tu pediatra te la ha dado. Tú lo que pasa es que has pretendido vivir de otra manera y tú no has querido enterarte de las cosas, ¿no? Hemos vivido engañados. Bueno, y a raíz de eso se vacunaron los otros hermanos, ¿no? Porque muchas veces hay que aprender a base de golpes, ¿no? Sí, es que hemos estado hablando, antes de empezar la grabación, hemos estado hablando de Adorno, cómo se ha banalizado el tema de la cultura y de los saberes, y se hace espectáculo y a veces se iguala a la gente, la opinión pública lo iguala todo. Da igual que sea un médico experto, que sea un curandero, lo iguala todo vale, ¿no? Y eso está haciendo mucho daño, sobre todo con las redes sociales. Para terminar, hoy todo el mundo puede opinar de todo. Todo el mundo. Para terminar hoy, porque luego haremos otro sobre tus novelas, que hemos prometido. Quiero hacerte una última pregunta para enlazarlo ya con el siguiente de las novelas. Es que si en tus novelas, sobre todo del siglo XIX y el siglo XIX de la Guerra Civil, ahí hay problemas religiosos,
hay problemas de federalismo que ha citado antes, problemas políticos, de separatismo. Rápidamente, ¿qué no podría hacer como artículo sobre la religión en esa época y la situación de España con tantas autonomías, ¿no? Que parece que van a separarse inmediatamente? Bueno, el siglo XX no se puede entender sin el siglo XIX. El siglo XIX es el gran desconocido, es un siglo complicado. Sí, la guerra civil se piensa que es la última guerra del siglo XIX. También Claro, claro, en el siglo XIX hubo una guerra civil que duró 40 años, más así aproximadamente, en 3 etapas, que fueron las guerras carlistas, ¿no? Y eso fue una guerra civil, pues fue una guerra de trono, ¿no? De qué rey ponían y tal, pero fue una guerra ideológica entre los sectores más conservadores, más ultramontanos y sectores más liberales. Eso fue así, ¿no? Hombre, el siglo XIX, yo para mí que hay desde el punto de vista religioso, quizá para mí un momento importante, no muy bien explicado y tal, es el fin de la Inquisición española, ¿no? Sí, el último, en Málaga creo que fue. En Málaga fue un médico, ¿no? 1800, ¿no? No. El último muerto de la guerra civil fue en Valencia. No, pero de la Inquisición, ¿no? De la Inquisición española. Sí, fue Cayetano Ripoll. Cayetano Ripoll fue un maestro de Valencia. Maestro. Fue un maestro de Valencia. La Inquisición... ¿Y en qué año fue? ¿En 1830? Estaba Fernando VII todavía. Fernando VII murió en el 31, creo. Pues eso sería en el 28, 1827, 1828, por ahí. Creo recordar. Fue en la década de los 20, estoy seguro. Este era un hombre que lo acusaron de que a sus niños, de que a los niños que él les daba clase, pues que les decía que no se persignaran, que no se arrodillaran cuando pasara el viático, que tal, que cual, ¿no? De ser no solo un descreído, sino que además hacía apología del descreimiento, ¿no? Y lo juzgaron, y lo juzgó la Iglesia, la Inquisición, y luego se lo dieron como se hacía, ¿no? Lo dieron al brazo secular a la justicia civil, y la justicia civil no recuerdo si lo ahorcó, le dio garrote o algo, lo que fue. La cuestión que luego, después de matarlo, lo metieron en un barril de llamas, y el barril de llamas lo tiraron al río que pasa por allí por Valencia. ¿Cuál es? ¿El Tere o el río que pasa por Valencia, por la ciudad, por medio de la ciudad? No me acuerdo. El Turia. El Turia, sí, eso sí, ha ido de la... y tiraron allí, lo tiraron dentro del barril. Bueno, aquello formó un escándalo tal, hasta el mismo rey, Fernando VII, que no era precisamente liberal, se asustó de lo que había pasado, de la que se dio a nivel en Europa, que habían mandado ya aquí los 100.000 hijos de San Luis y tal, para que la monarquía se consolidara y todo esto. Y entonces, bueno, aquello tuvieron que dar marcha atrás, y ahí se acabó. Ahí se acabó ese poder omnímodo de la Iglesia Católica sostenida y tal, que ya la Inquisición evidentemente no era lo que era, no era lo que había sido en los siglos XV y XVI, ¿no? Pero ahí eso fue algo importante, ¿no? Y luego creo que hubo otro momento muy importante, que fue el sexenio revolucionario, con el general Prim, más que con la Primera República, porque la Primera República fue el final de un sexenio que empezó muy bien y terminó muy mal, ¿no? Pero la Constitución del año 69, de 1869, cuando ya habían destronado a Isabel II, y por una revolución armada, ¿no? Y Prim y la Junta Revolucionaria pues forman el primer gobierno provisional, y se hacen unas primeras elecciones en las que participa por primera vez. Hay en España un sufragio universal masculino, ¿no? Como era entonces en todos los países, ¿no? Pero era universal en ese sentido, de que podía votar todo el mundo, ¿no? Entonces eso lo consiguió Juan Prim. Y ya llevábamos aquí 50 y tantos, casi 60 años de retraso con respecto al resto de países de Europa, de nuestro entorno, donde ya se hacía ese tipo de... Entonces eso lo consigue Juan Prim. Y se hace una constitución monárquica, se empieza a buscar un rey, que luego resulta ser Amadeo de Saboya,
pero una constitución donde por primera vez aparecen derechos, cosas que vemos ahora, vamos, que si nos dijeran que nos las quitaban, el derecho de que tu correo sea privado, de que nadie te pueda abrir una carta, de que tú poder entrar en la iglesia que tú prefieras, cosas absolutamente, el derecho a tener una defensa que te detecta la policía y en 2 o 3 días te tenga que poner la policía a disposición del juez. Ese tipo de cosas aparecen en esa constitución que al final la cosa, hombre, ¿cómo se fastidió la cosa? Pues como se nos va a fastidiar la transición española del año, la constitución del 78, ¿no? Como se nos puede fastidiar. Se fastidió pues por los nacionalismos, porque eso se gestionó mal. Empezó los republicanos. Pero también los cantones, porque aquí en Cartagena se está estudiando por fin ahora, creo que en este año se está estudiando por fin en serio el cantón de Cartagena, que fue más que Cartagena, que fue también... No, los cantones, eso fue un incendio de todo el país se incendió. Eso fue cuando ya por fin, cuando ya por desgracia el rey don Amadeo se tuvo que exiliar y tuvo que decir ahí os quedáis porque yo no puedo con vosotros, así lo dijo, no entiendo. Si fueran otros, dijo en su aplicación, si fuera por culpa de extranjeros los males de España, yo mismo me pondría a la cabeza de todos para luchar esto. Dice, pero los males de España vienen de vosotros mismos, de la rencilla entre españoles y tal, y ahí os quedáis. Y cogió el tren y se fue a Portugal. Se largó al día siguiente a Portugal. Y las últimas palabras que dijo cuando cruzaba la raya de Portugal, miró a España, allí dentro del vagón del tren, eso hay testigos, y dijo, jaula de grillo. Lo que a España. Sí, a España, jaula de grillo. Y efectivamente, y un mes después, pues aquello fue una jaula de grillo. En 9 meses tuvimos 4 presidentes de la Primera República. A los 2 meses de la República, España entera estaba peleándose una ciudad contra otra, pero literalmente, vamos, cañoneándose. Murcia contra Cartagena, Jumilla contra Murcia, Jerez de la Frontera contra Cádiz contra Jerez de la Frontera. Todos eran no autonomías como ahora, sino estados, eran ciudades-estados como los griegos, ¿no? Bueno, aquí en Cartagena se consiguió tener el duro cantonal y moneda propia. Sí, y también el duro cantonal y también se tuvo con la Marina, legislación social muy avanzada de horario de 8 horas, prohibición de trabajo a los niños. Muchas cosas. La cosa dura más. Yo te hablo en primera persona. Fuiste el último cantón. El último cantón, sí, Antonete Galvez. A cañonazo. Sí. Y si la cosa dura un poco más, hubierais terminado siendo un estado de Estados Unidos. No sé si exacto. Antonete Galvez envió una carta al presidente de Estados Unidos para que Cartagena fuese... Sí, bueno, pues Antonete Galvez, si comparamos a Puigdemont con Antonete Galvez, pues no le llega ni a la altura de se cogió una bandera turca, ¿no? Y la puso, ¿sabes la historia, no? Sí. La bandera roja, ¿no? Era la bandera... Con la sangre de Cantonal. Con la sangre tapó la media luna. La media luna roja, ¿no? Y aquello era todo rojo, ¿no? Y entonces, bueno, pues decía, se cargaron a todos los oficiales, que eran los que tenían, claro, un poco de cultura general y tal, ¿no? Y el que más mandaba decía, a toda máquina, ¿no? Y cogían los barcos, ¿no? Y cañonearon Almería, cañonearon también, no recuerdo si fue Alicante, vamos, yo todo eso lo he estudiado. Pero también la represión a los cantonales de Cartagena fue tremenda, fue un bombardeo y saltó el polvorín que había allí sin ningún miramiento, mató a miles de personas, fue una escabechina. Y luego se respetó mucho al propio Antonete Galvez.
pudo venir y murió tranquilamente Sí, en su sí, ciudad se exilió, estuvo de la exiliado. Huerta. Estuvo Creo que exiliado estuvo exiliado en Argel, creo que estuvo en exiliado. Orán. Fue a Ah, Orán, por directo, ahí, al sí. más cercano a Orán. Sí, sí, pero al final volvió y tal. Sí, sí, sí. Volvió y se le respetó y no se le vivió tranquilamente sus últimos días en Torreagüera, creo, en la Huerta Es cierto, Murciana. es cierto, es cierto. En Málaga fue otro canto muy potente. Málaga fue También. el penúltimo. Y Málaga fue el penúltimo. Cádiz Cádiz. también. En Málaga, en la novela de Sangre de Sierra Brava, que es donde yo meto ese. Claro, porque mi novela Sangre de Sierra Brava va desde la invasión francesa napoleónica aproximadamente, va justo hasta la entrada, hasta la restauración de Alfonso. Entonces, toda esa historia de los cantones la hablo en Sangre de Sierra Brava. Me lo tuve que preparar también, tuve que recordar muchas cosas y lo del cantón de Cartagena, evidentemente, es una de las cosas más interesantes que hay, ¿no? Y bueno, pues aquel sexenio que trajo muchas cosas buenas, muchas cosas para quedarse, ¿no? Hablo del periodo 1868-1875, ¿no? Esos años trajeron muchísimas cosas que luego de una manera u otra se han quedado ya, ¿no? Pero podía haber terminado mejor. Podíamos haber terminado siendo una república democrática, sin necesidad de monarquía, tal. Es que lo jodió? Bueno, que lo fastidió todo? Pues lo fastidió al final lo que siempre en España fastidia las cosas, ¿no? El cainismo, el no poder estar, el querer ser más que el vecino, ¿no? El querer tener tu término municipal y el término municipal del vecino, ¿no? Y tu RH es más que el RH del vecino. Y tus antepasados vienen de la pata del caballo del Cid, y los del vecino de al lado no, esos son de tal. Y tu lengua es la más bella y la más antigua y la otra no vale nada, ¿no? Eso es lo que nos ha perdido siempre, ¿no? Y lo que posiblemente nos perderá. Es mi pesimista presagio, porque aunque esto va por ciclo, y posiblemente esto que hemos vivido hasta este año incluso es otro sexenio revolucionario, porque son 6 o 7 años, estamos hablando desde el año 2017 hasta el año 2023, con 50 son 6 o 7 años. Esto es un sexenio revolucionario, como aquel, que no sé cómo va a terminar, yo creo que igual termina por unas elecciones y cambia de. Pero aunque cambien los gobiernos, hay muchas cosas que quedan asentadas en la población, en la cabeza de la gente, en la forma de pensar de la gente. Y eso ya no lo cambia otro gobierno. Y cuando llega otro ciclo, ya está esa gente que estaba pensando que lo normal es el derecho a la autodeterminación. Eso ya será por supuesto de la revolución anterior, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, eso se da por supuesto. Entonces, claro, hay cosas que tú veías imposible. Es imposible que nadie pueda pensar hace 20 años que el derecho de lo que le llaman eufemísticamente el derecho a decidir, hablar claramente, el derecho a decidir es el derecho a tú comer aparte para comer más. Bueno, eso que nadie lo veía lógico, ni nadie o casi nadie, eran una minoría, ahora son una mayoría y lo seguirán siendo porque han sembrado para eso. Entonces, ¿qué nos esperará? Pues yo no soy muy optimista porque creo que las tendencias históricas al final son lo que son. En tu novela La Flor trata la guerra civil, sí, trata la guerra civil, el escenario de la guerra civil, y termina en la guerra civil o se mete en la época de Franco. No, la guerra civil es un capítulo muy importante. Todo un capítulo, vamos, es una parte de la novela muy importante, igual que la República, igual que la Segunda República, igual que el periodo previo a la Segunda República, así la época del caciquismo y tal. Esos son periodos clave en la novela, ¿no? Lo que es la posguerra es el epílogo de la novela, ¿no? La posguerra civil, lo que pasa hasta que entierran a Franco, no quiero desvelarlo porque es, digamos, un poco como un resumen, como un culmen de todo lo que se ha contado antes, ¿no? Por eso puedo decir que realmente la novela llega hasta 1975, pero bueno, los años que van desde 1940 hasta 1975 son años más resumidos, ¿no? Son años mucho más resumidos que todo lo que se cuenta
anteriormente, ¿no? Pues será todo un placer contar contigo en el próximo encuentro, que ya fijaremos la fecha. Y muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias, César. Gracias, también, César, y gracias a todos. Y tengo la grabación y